Buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Espero que todos muy bien, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están todos? Espero que todos muy bien, bienvenidos, bienvenidas. Van a ir entrando con el audio apagado, porque hoy día somos muchos. Y voy a poner un poquito de música. Ya. Hola Karen, ¿cómo estás? Hola, profe. Bien, bien. Qué Aquí bueno. andamos. Súper. Somos muchos hoy, así que por eso todos están entrando con el micrófono apagado. ¿Ya? Yo igual los voy a ir silenciando acá, pero tienen la posibilidad de ir encendiendo su micrófono y haciendo una pregunta, una acotación. También vamos a ir leyendo los mensajitos. Y al final de esta hora, igual voy a dejar un espacio para hacer sus preguntas, sus consultas y todas sus cosas. ¿Ya? Mientras se conectan el resto, yo ya saqué la sala de espera, así que se pueden ir conectando sin que les tenga que dar el acceso. Tengo un poco de música, así que si está muy fuerte me avisan. Y mientras se conecta el resto, voy a presentarme. Yo sé que muchos me conocen, otros no. Así que hay que presentarse. Mi nombre es Giovanni Valdivia, soy acupunturista. Tengo un diplomado también en medicina tradicional china. Em, Soy cosmetólogo también desde el 2014. Estamos estudiando nuevamente. Voy en segundo de quiropraxia. Y siempre, bueno, desde mi visión, siempre la medicina tiene que ser integrativa y siempre tenemos que estar estudiando o conociendo nuevas técnicas, nuevas teorías, nuevas visiones para poder tener un punto de vista y también integrar o desechar alguna cosa que no nos sirva. ¿Ya? Dicho eso, esta pequeña presentación, vamos a comenzar esta clase de hoy, que es una clase introductoria de Tuina, que es un masaje tradicional chino, ¿ya? Uno de los que, o los más conocidos, porque hay varios, ¿ya? Así que vamos a comenzar. Voy a ir leyendo los mensajitos. Austria, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? De Coquimbo, Bárbara, buenas tardes. Hola, profe, me dice Cristi González. Hola, ¿cómo estás? Desde Valdivia, desde todas partes nos están siguiendo hoy. ¿Ya? Les voy a comentar más o menos cómo es la dinámica. Vamos a tener una horita de un poquito más quizás de esta clase introductoria y vamos a conocer algunos principios básicos, algunas maniobras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Yo tuve un inconveniente, había hecho una diapositiva especialmente para esto, pero guardé el archivo y me quedó con una hoja. Entonces, por eso me demoré en aceptarlos. Estaba buscando el archivo, pero no está. Y tampoco las versiones anteriores en el Keynote. Entonces lo que vamos a hacer lo mismo, pero yo les voy a ir mostrando las diapositivas reales de que hemos hecho el curso, ya que es la misma información, pero claro, son mucho más. No sé si vamos a alcanzar a verlas todas porque son aproximadamente unas 5 diapositivas que tienen 40 páginas cada una. Y yo había hecho, claro, un resumen de las cosas para hoy. Pero ese archivo, lo más probable que lo haya guardado de manera errónea. ¿Ya? Pero por una parte es mejor porque van a conocer el material real. ¿Ya? Así Son que cosas vamos a que comenzar. pasan, profe, con tanto curso. Error de usuario. Error 300 entre la silla, entre el teclado y el asiento, o sea, yo.
Bueno, igual vamos a comenzar. Entonces, voy a compartir pantalla, ¿ya? Y vamos a comenzar con la diapositiva. Ya, recomendaciones, yo les recomiendo que a donde está el cuadrito, ¿cierto? Con mi imagen, busquen en la parte superior derecha, hay 3 puntitos y dice anclaje, ¿ya? Pongan anclaje, porque van a estar viendo la diapositiva, yo puedo estar mostrando algo que tiene relación con el tema, entonces el zoom cuando se abre un micrófono va hacia otra cámara. Entonces es bueno que pongan anclaje para que tengan esa visión de ambos, ¿ya? Y no se pierdan, ¿ya? Y como les decía, van a entrar con los micrófonos apagados, pero pueden hacer también preguntas al final de la clase. Yo también voy a dejar un espacio para hacer estas preguntas, ¿ya? Y como les decía anteriormente, voy a mostrarles las diapositivas originales de este gran curso. Vamos a comenzar un poquito con un poquito de historia, ¿ya? El masaje tuina tiene una estrecha relación, obviamente, con la historia y con los pilares fundamentales de la medicina tradicional china. En ella tenemos varios que yo creo que muchos la conocen, como por ejemplo los San y los Fu, la teoría, ¿cierto?, de los órganos internos, de los órganos y de las vísceras, ¿ya? También de Yin y Yang, obviamente, ¿ya? Donde la medicina tradicional china indica o expone que podemos llevarlo todo a un Yin y Yang para hacer un diagnóstico o saber si es de frío o de calor, ¿ya? Vamos a ir conociendo eso. Y además es un masaje milenario que tiene también los indicios en las técnicas o las primeras maniobras que se realizaron como un masaje, ¿ya? Anteriormente a conocer lo que conocemos en términos generales como un masaje, esto no tenía ese nombre específicamente. Al igual que la digitopuntura en la medicina china, todo esto se crea mediante una evaluación previa, pero además de manera muy incipiente, frotando, golpeteando, presionando una zona, ¿ya? Desde ahí, en términos generales, todo lo que conocemos hoy por hoy como un masaje, ¿ya?, de la palabra masein, ¿ya?, tiene el mismo origen, en donde los textos más antiguos, como el clásico del Emperador Amarillo, postula que en una cierta parte del cuerpo, mediante un golpeteo, se fueron dando características beneficiosas para esa patología. Me explico. Si yo tenía un dolor específicamente en una zona del cuerpo, en la zona del trapecio, en la zona escapular, la persona que estaba destinada a este masaje, que en las dinastías generalmente era un médico, un chamán, un curandero, etcétera, y que tenía como misión ser el médico, de cierta manera, de esa dinastía, de ese templo, de ese grupo de personas, ¿ya? Comenzó a hacer fricciones, golpeteos y se fue dando cuenta, siguiendo con el ejemplo, que en esa zona de trapecio, de escápula, al golpetear, iba sedando el dolor o las características del dolor, ¿ya? Y desde ahí en adelante, obviamente se fue puliendo la técnica y posteriormente se le atribuyó con una palabra que tiene relación hoy por hoy como masaje, la conocemos, ¿ya? No es una técnica o de origen específicamente desde la medicina china, porque al igual que muchas otras culturas o muchas otras grupos de personas hacían terapias parecidas, quizás con otro nombre,
pero la esencia era la misma, como por ejemplo la reflexología podal, que también se hacía en Egipto, en la cultura antigua, en China, en Europa, la auriculoterapia, que también se hacía con una cauterización en China, con una presión también en Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es como un dato histórico, no es específicamente de la medicina china el descubrimiento del masaje, pero el tuina, que se escribe separado, tuina, porque son dos palabras, eh, ese sí tiene los inicios en la medicina china y es lo que vamos a conocer hoy día. ¿Ya? Aquí vemos un dibujo de la época que muestra al médico realizando un tratamiento ortopédico. ¿Ya? Es bastante, claro, precario para, si lo vemos o lo comparamos con hoy, ¿cierto? Pero para la edad era quizás lo más avanzado o las herramientas que se tenían también para generar este masaje ortopédico. Sería algo parecido a una manipulación de quiropraxia o una manipulación avanzada de tuina, que también hay algunas que son presión y tracción, ¿cierto? Son una maniobra combinada. ¿Ya? Y por otra parte, acá vemos la portada del libro Digitopuntura para tratar los Sang Fu del Dr. Won, que habla más o menos de la esencia es parecida. La digitopuntura es la presión en un punto específico, eso sería lo más básico, pero es más allá de eso porque la presión se debe hacer con un movimiento específico, con movimiento a la derecha, con movimiento a la izquierda, más presión, menos presión, dependiendo también del cuerpo y de la persona, ¿ya? En el tuina, más o menos, y para ir cerrando un poco la historia, después de depurar la técnica, obviamente se fueron colocando algunas otras directrices que tienen relación con lo que conocemos como la medicina china hoy por hoy, ¿ya? Como lo que mencionaba anteriormente, como los Sang Fu, como la teoría Yin y Yang, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Básicamente, la técnica del tuina está compuesta, como dije anteriormente, por dos palabras. ¿Ya? Tui, que significa presionar, empujar, y na, que significa aferrar o agarrar. Entonces, si lo llevamos a algo para entenderlo, tuina sería una manipulación en donde yo, ¿cierto? Presiono y empujo, por ejemplo. O agarro y empujo, ¿cierto? Una maniobra que va a hacer presión, pero también a la vez desliza en un movimiento específico, ¿ya? Cuando hablamos de los conceptos básicos del tuina, hay que saber, obviamente, que esto hay un yin, un yang, como mencionaba anteriormente. Está la teoría de los Sang y de los Fu, está la teoría de lo externo y interno, la Biao Li, está la relación Shu-Re, calor o frío, etcétera, 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 ¿ya? Porque solamente si nosotros hacemos una presión en la zona dolorosa, llevaría solamente a estar tratando específicamente el dolor o la consecuencia. Pero la medicina china siempre ha sido preventiva. Entonces lo que expone y lo que manifiesta a lo largo del tiempo es que hay que saber la causa y el por qué o de dónde viene posiblemente este dolor, ¿cierto? El dolor o la molestia sería la consecuencia de sumar 1 más 1, por ejemplo. Pero, claro, estoy viendo el resultado, 2. Pero la medicina china menciona que yo debo saber ese resultado que es 2, el dolor, pero debo también enterarme del 1 más 1 para entender el concepto de manera integrativa, global,
¿cierto? Entonces yo lo que voy a tratar, si bien ya sé el resultado que es 2, voy a tratar el 1 más 1. Porque ahí está lo que está gatillando de cierta manera este 2, esta consecuencia, este dolor, esta molestia. Y eso estaría en los meridianos, los que se conocen como meridianos, ¿cierto? Vasos o canales, en las emociones, en una disfunción también podría ser, etcétera, etcétera. Si nosotros conocemos esos principios, nuestro masaje tuina o cualquier otro masaje podría ser mucho más potente, mucho más específico y mucho más eh, resolutivo, ¿ya? Porque si no, vamos a estar haciendo solamente una manipulación de fricción o de empuje, pero tenemos que saber por qué estamos empujando, por qué estamos haciendo fricción, por qué todo tiene un principio y la consecuencia es lo que nosotros vamos a tratar. Pero conociendo ese principio, nuestro masaje es mucho más certero o específico. ¿Ya? Voy a ir avanzando esta diapositiva porque aquí está hablando un poco de lo que yo les mencioné anteriormente, ¿cierto? Algunos efectos del tuina que son a nivel nervioso central también van apareciendo. Voy mostrando esto rápido. Características del tuina asociados al yin y yang, una de las cosas que yo les mencionaba. Por una parte tenemos todas las cualidades que podrían pertenecer al frío o al agua, ¿ya? Para que se vaya entendiendo los que no tienen nociones. Y por otro lado se contrarresta con el fuego y el calor, ¿ya? Pero hay más allá de eso. La medicina china dice que todo para un diagnóstico lo puedo llevar a un yin y un yang, ¿ya? Al frío, al calor, a la noche o al día. Y de este diagrama, una de las cosas más importantes, por ejemplo, sería analizar que una enfermedad crónica pertenece más al yin. Entonces, esa enfermedad crónica yo podría decir o hacer un razonamiento que esa enfermedad crónica va a ser de aparición gradual y de evolución lenta, ¿cierto? Y va a ser con características de frío, rechaza el frío esa persona, frío. Por ende, yo podría razonar y asumir que a este dolor o a esta patología crónica que fue de aparición gradual y de una evolución lenta, le puedo poner calor, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí entraría una lámpara TDP, la moxibustión, la fricción que se hace para generar calor, tuina, un guatero, más coloquial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque voy a equilibrar el yin y el yang. Yin y yang es solamente, y esta barrita, este círculo que vemos, es un esquema. Específicamente el yin y yang no es de esa manera. Eso es un esquema para ejemplificar que uno tiene relación con el otro y que están en un constante movimiento. Que uno se transforma también en el otro, son interdependientes, pero a la vez no puede existir solamente el frío si no hay calor, y no puede existir solamente el calor si no hay frío, ¿cierto? Y hay el puntito que aparece, no sé si tengo la imagen acá, y el puntito que aparece es eso, que por ejemplo existe un poco de calor en el frío y un poco de frío y un poco de calor a la inversa. En la oscuridad completa, yin, la luna nos da luz. Y eso sería un poco de yang, luz, en este completo yin. Y a la inversa, en el día, debajo de una piedra, por ejemplo, al otro lado de la montaña, dicen los chinos, está con sombra. Entonces también hay un poco de oscuridad en la máxima luz de día, ¿cierto? Entonces también vuelve a mencionar y vuelve a atribuirse
que todo puede ser yin o yang. Y eso es para hacer diagnóstico. Haciendo un buen diagnóstico y conociendo los fundamentos esenciales de estos pilares de la medicina china, nuestra terapia que podemos hacer posteriormente es mucho más efectiva, porque conocemos el principio. ¿Ya? ¿Qué de esta otra, de este esquema también podría ser muy importante? Fíjense que también analizamos las heces, ¿cierto? Entonces, un paciente que yo voy preguntando cómo son sus heces, cómo es su orina, si es de cara blanca, si es de cara roja, si le gusta más el frío, si tiene apetencia por tomar té o cosas más heladas, ¿cierto? Si le sudan las manos de manera espontánea, todo eso va a llevarme a un diagnóstico. Y si yo lo llevo y me salgo de la medicina china y lo llevo a la medicina más convencional, a la medicina alópata, medicina general, donde vamos hoy por hoy, es el mismo principio, el diagnóstico, que ya no se hace mucho. Antiguamente nos revisaban, ¿cierto?, los oídos. Con el baja lengua nos miraban las amígdalas, si es que había algún afta, alguna inflamación. Hoy por hoy no se hace mucho eso. Nos tomaban la presión, el peso, el ojo. Eso es diagnóstico. Eso es algo que viene, no es una invención de la medicina más convencional. Es un diagnóstico que viene desde algo milenario, que se hacía hace millones de años, medicina china, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la manera de que yo puedo saber realmente cómo viene el paciente. Por ejemplo, yo a todos los pacientes siempre les tomo la presión. ¿Es de la medicina china? No es de la medicina china, pero es la única manera que yo puedo contrarrestar lo que veo con lo interno. Además, obviamente, se toma pulso, se revisa lengua, ¿cierto? El cuerpo se manifiesta. Si yo tengo fiebre, ¿cómo va a estar mi cara? Roja. Mi lengua hinchada y roja, ¿cierto? Y si es mucha, quizás podría tener mal olor. Si hay un tema o una disfunción gastrointestinal, también eso se va a manifestar. Voy a tener una regurgitación ácida, ¿cierto? Como se conoce coloquialmente como reflujo. Y voy a tener un aroma, ¿cierto?, fuerte. Diagnóstico, ¿cierto? Entonces yo, haciendo cosas que parecen muy básicas y preguntando la anamnesis, yo me voy dando cuenta qué es lo que pasa con el paciente. Si sus temas son más yin o son más yang, ¿cierto? Si es más de frío, si es más de calor, ¿ya? De esa manera se va componiendo un poco la medicina tradicional china. Voy a dejar de compartir esta y voy a mostrarles otra, que es de donde yo les mencionaba, para que se hagan un poco la idea del esquema. Ya, como les mencionaba anteriormente, que lamentablemente guardé de manera errónea la diapositiva que había preparado, pero las otras las tengo acá, así que se las voy a mostrar. Les voy a mostrar esto. Les voy a mostrar esto, que es más o menos lo que yo les mencionaba. Estos son los 5 movimientos, ¿ya? O los 5 elementos, que cada uno tiene relación con un órgano y con una víscera también. Esto es uno de los pilares fundamentales, que es lo primero que se conoce y que se debe manejar para poder hacer el tuina, ¿cierto? Por ejemplo, en el fuego tenemos que, por un lado tenemos el corazón, ¿cierto? Y cada elemento va teniendo un órgano. Y cada elemento va teniendo una víscera, ¿ya? El órgano es el que siempre está haciendo una acción
o el órgano es el macizo, y la víscera es algo o una vía de paso que realiza, para la medicina china obviamente, realiza una acción, pero en un momento está vacía. Como por ejemplo el san, órgano, que pertenece al yin y es más interno, sería en este caso del elemento fuego, sería el corazón. El corazón nunca deja de trabajar, ¿ya? Pero el intestino delgado, que es su acoplado, que pertenece al fu y pertenece al yang, en un momento trabaja y en un momento está desocupado, ¿ya? Entonces hay uno que es el más profundo, yin, y hay uno que es el más externo en la comparación de ellos dos, el fu, yang. Hay uno que siempre está haciendo una acción y hay otro que es momentáneamente está vacío, ¿ya? Una relación Biaoli interno y externo que se conoce, ¿ya? Y esto también está asociado a los otros. Cada uno tiene un órgano, cada uno tiene una víscera. Los san, que están en color azul, son los yin, y los que están asociados más al yang están en color rojo, ¿cierto? Y la medicina china dice que están, uno es más interno que el otro, ¿ya? En esta visión de la medicina china, no hablando anatómicamente, porque si nos vamos a la anatomía, quizás están en la misma profundidad hablando de cuerpo, ¿no? Pero la medicina china lo pone uno más interno y uno más externo. Tenemos corazón, vasopáncreas, los pulmones, los riñones y el hígado. Y como fu tenemos el intestino delgado, el estómago, el intestino grueso, la vejiga y la vesícula biliar, ¿ya? Y esto forma un circuito en donde siempre debería ir girando de una forma específica, de izquierda a derecha, como las manecillas del reloj, ¿ya? Y eso también sirve para la manipulación. Cuando yo hago una manipulación en ese sentido, para la medicina china, yo estoy potenciando, estoy tonificando, estoy, ¿cierto?, potenciando algo que está deficiente. Y cuando lo hago a la inversa, yo estoy liberando, sacando, dispersando, disminuyendo. Por ejemplo, para una inflamación, yo tendría que hacer la maniobra hacia la inversa de las manecillas del reloj, porque quiero bajar esa inflamación. Esa inflamación va a tener características de calor, ¿cierto? Enrojecimiento, calor, amplitud. Entonces yo quiero bajar eso, no quiero potenciarla, no quiero tonificar la inflamación, ¿cierto? Si hay una debilidad muscular, yo ahí voy a tonificar, porque quiero potenciar esa deficiencia, ¿cierto? Porque está muy bajito, yin y yang, ¿cierto? Y acá tenemos también una organización de todo lo que tiene que ver con esto de la medicina china, ¿cierto? Tenemos, vas hacia abajo, tenemos un órgano que es un san, tenemos la víscera que es un fu, corazón, por ejemplo, lo que mencioné recién, intestino delgado. Tenemos asociado también 5 tejidos del corazón y del intestino delgado, está asociado a los vasos, ¿ya? Un órgano de los sentidos, la lengua. La lengua en términos generales pertenece o es la manifestación externa en donde puedo hacer un diagnóstico, una visualización del corazón. Lengua roja completa o muy roja podría significar que hay un tema de corazón, una patología o una predisposición, ¿cierto? Rojo, cara roja, lengua roja, ¿cierto? Si hay una presión alta, la cara quizás está más roja,
o hay calor, ¿cierto? Hay una sensación de que algo me sube a la cabeza, ¿ya? A la cara, ¿cierto? También tiene una emoción, también tiene un sabor, también tiene un líquido y bueno, el pulso que no lo vamos a revisar en esta oportunidad. Y cada uno de ellos también tiene hacia abajo, fíjense, un órgano, una emoción, un sentido. Entonces el análisis y el diagnóstico lo hago de manera previa. Y después de eso, yo ahí recién voy a hacer las maniobras. Y esta maniobra va a tener un sentido específico. ¿Ya? No voy a hacerla porque sí hacia arriba, porque el texto dice, tengo que entenderlo. Porque si yo lo entiendo, esa fricción que voy a hacer va a ser la correcta. Esa manipulación profunda va a ser la correcta. Si no, sería solamente un roce superficial o una presión. Pero tiene que tener un sentido. Tengo que entender por qué lo estoy haciendo. ¿Ya? Y la mayoría de estos, voy a dejar de compartir, se trabaja por lo que se conoce como los meridianos, ¿cierto? Se los voy a mostrar también. Antes de ello les quiero mostrar el mismo diagrama, pero un poco más completo. Este es el diagrama. Mucho más completo. Se ve extremadamente enredado, pero no es tan enredado. Es cosa de irlo integrando. Fíjense que acá está integrado el San por un lado, corazón, el Fu, el sabor, donde se manifiesta la lengua, pertenecen al fuego. Todo esto es una esfera. Acá tenemos otra y así sucesivamente. El riñón, por ejemplo, sería el San, la vejiga sería su Fu, el elemento es el agua, su sabor es el salado, la parte de los 5 sentidos sería el oído. Entonces podríamos decir una otitis, ¿cierto? Un problema al oído, el que sea, podría tener su relación, ese sería, como decía yo antes, el 2, ¿cierto? El resultado, pero el 1 más 1 podría estar en el riñón o la vejiga. En el tema de la alimentación, ¿ya? Todos estos tienen un sabor que la medicina tradicional china dice cuando yo consumo un alimento que tiene ese sabor, pero etiológicamente hablando, fitoterapia, dietoterapia, es decir, ese alimento naturalmente es salado, me va a potenciar mi San y mi Fu, ¿cierto? Si hay una deficiencia, la fitoterapia dice hay plantas con sabor salado. Y la dietoterapia, hay alimentos salados, no echarle sal, ¿ya? Sino que naturalmente la etiología de ese alimento, de esa planta. Pero si yo lo consumo en exceso, porque me gusta mucho quizás el salado, voy a ir a lo contrario, yin y yang, de un lado paso al otro. Voy a crear quizás un exceso o un parámetro no beneficioso para mis riñones o para mi vejiga. Por ejemplo, el sodio, el exceso de sal también podría llevarnos a un cálculo en los riñones, por ejemplo, ¿cierto? De esa manera se podría ir haciendo un análisis y se van integrando ambos factores o ambas visiones, medicina china con medicina más convencional. ¿Ya? Desde mi experiencia y desde mi visión, siempre yo tengo que sumar e integrar las cosas, ¿ya? Saber de uno y del otro para hacerme un diálogo, un punto de vista con dos bases, ¿ya? Yo siempre integro y siempre hago análisis de ambas cosas. Por eso, como decía anteriormente, yo les tomo la presión a los pacientes. No es medicina china, es medicina más convencional.
pero es la manera que yo puedo saber cómo viene ese paciente, ¿cierto? Si viene descompensado o no. Se la tomo antes y se la tomo después y comparo. ¿Fue beneficiosa la terapia que realicé? Sí. ¿O no fue beneficiosa porque hubo un cambio? ¿Cierto? El pulso se toma en la medicina china. Se revisa la lengua, si bien es corazón en términos generales, pero como microsistema, como glosodiagnosis, también la lengua tiene todos los san y los fu. Ahí sería solamente la punta pertenecería al corazón. La parte en medio al estómago. Se analizan las fisuras, etc. ¿Ya? Y después de conocer eso, voy a dejar de compartir esto, se ven también los meridianos. Los voy a mostrar un poquito. A mí me gusta más la palabra vasos o canales porque es más, para mi visión es más completa. Meridiano alude mucho más a algo que tiene relación con el globo terráqueo, ¿cierto? Meridiano. Pero vaso o cavidad o canal tiene mucho más sentido porque el meridiano, como se conoce mucho más, es un canal, ¿cierto? Por donde fluye algo, como que analizáramos, por ejemplo, una vena, ¿cierto? La vena va de un punto a un punto, por ejemplo, y esa vena internamente lleva una sustancia, lleva un líquido, y entre muchas más cosas, ¿cierto? O ese líquido tiene mucha información, ¿cierto? Por eso desde ahí se hace un análisis, un hemograma, un análisis de sangre, ¿ya? Aquí es parecido, ¿ya? El meridiano específicamente nosotros lo palpamos de cierta manera, pero palpamos la parte que está externa, pero el meridiano o el canal, como me gusta más, y es la traducción un poco más acertada del San y del Fu o de el lenguaje más chino, o el vaso, la cavidad, transporta también líquido, ¿cierto? Tiene una conexión interna. Generalmente nace en donde está el órgano al cual pertenece, ¿ya? Por ejemplo, les voy a mostrar aquí un poco de esto que les comento. Por ejemplo, acá tenemos los meridianos, ¿cierto? Que tienen un camino específicamente. Este camino tiene una relación. Por ejemplo, acá está el del pulmón. Esta es la zona que nosotros vemos. 11 puntos, un recorrido específico, ¿cierto? Y que termina en la parte del dedo pulgar. Pero si analizamos la parte interna, fíjense que esta línea que está discontinua tiene una relación con dónde está el órgano. Y además, fíjense hacia abajo, tiene una relación con su acoplado, con el San y Fu. Pulmón, intestino grueso. Pulmón, intestino grueso. Por eso los chinos hablan de esta conexión que a veces uno podría pensar, ¿y qué tiene que ver el corazón con el intestino delgado? ¿Ya? Tiene relación con la anatomía o con el recorrido interno que no vemos. Por eso, al tratar o hacer un masaje en el canal del pulmón, por ejemplo, tuina, en el pulmón, podríamos de manera colateral, ¿cierto?, trabajar o potenciar la capacidad pulmonar.
ahí está la conexión de lo que les mencionaba anteriormente. Si yo hago el masaje o la maniobra porque sí, sin saber, ¿podría tener un efecto positivo? Claramente. Pero quizás va a tener el efecto positivo a nivel muscular, tendino muscular, porque hay un dolor. Pero si yo lo hago como con un diagnóstico específico, con una anamnesis completa, mi tuina va a pasar a ser un masaje terapéutico o un masaje con una formación mucho más clínica. Porque yo quiero o hago la maniobra en el meridiano del pulmón porque quiero sanar ese 1+1, ¿cierto? Estoy acá, este sería mi 2, el resultado, siguiendo con el ejemplo que puse antes. Pero yo quiero sanar o quiero saber el inicio. ¿Por qué está? Es una emoción, ya lo vimos en la parrilla, en el diagrama. Es una emoción, es una parte asociada a la parte del cuerpo, es muscular, es de tendón, es por la emoción. No, es por una contractura. Dice, por ejemplo, el examen que se tomó. Perfecto. Trato el elemento o el elemento que tiene relación con la zona muscular, ¿cierto? Con el músculo. Porque hay uno que tiene relación con el músculo y otro que tiene relación con el tendón. Pero además, esa sería la parte interna. Pero además, sí voy a masajear también la zona, que sería, ¿cierto? Por ejemplo, por poner un ejemplo, la zona interna, el punto 1 podría ser el pulmón y el punto 11 sería la manifestación o la dureza o la contractura que yo tengo en la piel, en la zona muscular. ¿Ya? Pero esa es la consecuencia de algo interno, de un desequilibrio, de un desbalance, de un exceso. ¿Ya? Y así sucesivamente todos los meridianos van teniendo sus puntos, ¿cierto? Aquí habla de las almas, sus puntos y su relación, ¿cierto? Yo esto lo estoy pasando rápido. Acá hay un video alusivo de más o menos los meridianos en 3D. Ya, hay muchos. Y generalmente en ese meridiano, en el que más trabajamos, podríamos trabajar en todos, pero en el que más se trabaja es en el de la vejiga, que es, o de las dos ramas del de la vejiga, que es el que está en la espalda. Lo vamos a ver. Ese es uno de los que más yo trabajo en ese meridiano. ¿Por qué? Porque claro, muchos de los pacientes o de las terapias se hacen boca abajo. Lo estoy buscando. Este es... no. Y como se hacen de cúbito prono, boca abajo, el paciente tiene su espalda, ¿cierto? Y en esa espalda yo voy a hacer la manipulación. Este es el meridiano o el canal de la vejiga. Y tiene dos ramas importantísimas que están en la espalda, ¿cierto? El ancho de 2 dedos desde la línea media paravertebral, ¿cierto? Es un recorrido. Y cada uno de estos puntos también tiene una acción. Y cada uno de estos puntos también tiene una connotación como un punto maestro que pertenece también a un órgano. Es decir, yo podría con un masaje tuina en la espalda, solamente en la espalda, tratar corazón, pulmón, intestino delgado, intestino grueso, etc. Desde ahí, como un conocimiento y como una visión en términos generales, es tan potente cuando hacemos un masaje bien hecho en la espalda o pasamos una ventosa o una maniobra en la espalda. ¿Ya? La medicina china menciona o expone que hay puntos conectores con todos los órganos en la espalda. Y este es uno de los meridianos, no sé si más importantes, pero en donde más se trabaja la espalda.
La ventosa, ¿dónde se coloca? En la espalda. También yo puedo ir seleccionando el punto y ahí hacer quizás un poco más de presión. Dejar una ventosa, la moxibustión, el masaje descontracturante, si salimos de la medicina china, el masaje que sea, ¿dónde se hace? En la espalda. Entonces, desde esa visión se entendería por qué es tan beneficioso un buen masaje o cuando se hace un masaje en la espalda. ¿Ya? Tiene que ver también con la teoría de los dermatomas y los miotomas, ¿cierto? Estas líneas que tienen una relación con una vértebra, con una terminación nerviosa, con una parte del cuerpo, ¿ya? Entonces yo podría estar masajeando la zona, ¿cierto? Del pulgar, la base del pulgar, la zona hipotenar, y podría estar generando esta estimulación o este beneficio hasta la zona cervical, por ejemplo, ¿ya? Y estos meridianos, que son más lineales, también tienen meridianos que son tendinomusculares, se los voy a mostrar. Es decir, que tienen una zona más amplia, ¿ya? Aquí vemos lo mismo. El meridiano o el canal se divide en varias capas, por decirlo de cierta manera. La que trabajamos es la superficial, ¿ya? Pero hay una conexión más profunda. Ya sabemos que hay una que tiene relación con el órgano. Fíjense que este es tendino muscular y este se asociaría mucho más al tuina, a las maniobras de masaje. Si me siguen, es el mismo recorrido, pero es una zona más amplia, porque obedece a una fibra muscular. Por eso es tendino muscular. Es cuando en la medicina china se dice tendino muscular, es de cierta manera para agrupar tendino o tendones, ¿cierto? Con fibras musculares, ¿ya? Entonces, esta zona que es un poco más amplia es donde yo trabajo con la maniobra de masaje, con la ventosa, con el tuina, ¿ya? Y fíjense que todos los meridianos tienen estas mismas capas. El que vemos más lineal, pero algo más profundo. Algo que obedece a una zona más amplia, a una zona muscular, ¿ya? Las conexiones que tienen también, por ejemplo, el vaso tiene una relación, fíjese por dónde pasa, por la zona urogenital. Entonces yo estimulando o haciendo maniobras tuina en el canal tendino muscular del vaso, también podría trabajar zona urogenital, ¿ya? También podría trabajar la zona, ¿cierto?, del yao superior. Son 3 zonas del cuerpo. También podría trabajar a nivel del órgano, obviamente, ¿ya? Porque si vemos el otro recorrido más lineal, ¿cierto?, las partes internas comienzan o pasan siempre por el órgano, y desde ahí viene el nombre de el canal, ¿ya? Y esto no es al azar, porque hay algunos textos que hablan de que para el estudio anatómico había, ¿cierto?, una disección de cuerpos. Y desde ahí viene la teoría de por qué el corazón tendría una relación con el intestino delgado y conforma, ¿cierto?, una relación interna, ¿ya? Algunos textos hablan un poco y otros textos entre líneas, ¿ya? Pero es
Es como decir que Leonardo da Vinci, con sus dibujos, jamás haya visto un cuerpo o haya trabajado en una disección para poder dibujar. Imposible, se lo imaginó. Acá pasa un poco lo mismo, ¿cierto? Obviamente que hubo, ¿cierto?, exposición, o a lo mejor que no se podía, pero claramente hay un conocimiento anatómico que se tiene clarísimo para poder hacer esta analogía, esta relación, ¿cierto?, del cuerpo, ¿ya? Y acá están, bueno, todos los meridianos. Les voy a mostrar maniobras. Y con esto estamos más o menos en la hora, pero empezamos un poquito más tarde, así que se los voy a mostrar. Y bueno, esta sería más o menos la introducción de todo lo que revisamos. Les voy a mostrar maniobras. Les vamos a mostrar maniobras avanzadas. Maniobras básicas que fome. Les vamos a mostrar las maniobras más avanzadas. Ya. Bueno, en el Twina hay varias. Lo vamos a mostrar esto. En el Twina hay varias maniobras. Ya. Se empieza obviamente por las maniobras más básicas. Hay maniobras superficiales. Hay maniobras que aluden o obedecen a una fricción, a una percusión, ¿ya? Y variaciones también, obviamente. Y es la composición de técnicas, las maniobras un poco más avanzadas. Cada una va a tener un nombre específico como Tui Na. Por ejemplo acá, Wan Fa, ¿ya? Y que es una palabra que está compuesta, ¿cierto?, por dos frases y que significa obviamente algo, ¿cierto? Como ya vimos anteriormente, presionar y deslizar, agarrar y deslizar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Por ejemplo, esta Wan Fa es machacar, ¿cierto? Que se trata de un golpe indirecto con el canto del puño en una zona del cuerpo, ¿ya? Específicamente. Obviamente, esa maniobra de percusión va a tener un principio terapéutico. No se lo voy a hacer a todo el mundo, ¿cierto? Se lo voy a hacer con una finalidad específica, ¿ya? Tampoco va a ser a todos con la misma presión, la misma rapidez, la misma fluidez. Todo eso también tiene una relación, ¿cierto? A la persona, por ejemplo, por decir algo, un ejemplo, a las personas de más edad, quizás mi maniobra no va a ser más fuerte, no va a ser tan fuerte. La percusión no va a ser tan profunda, ¿ya? Porque hay una debilidad en términos generales, independientemente que sea una persona sin ninguna patología, ¿ya? Su estructura, anatómicamente hablando, va a ser más débil. ¿Por qué? Por la edad, ¿ya? Por la pérdida quizás de masa muscular, la sarcopenia que empieza desde los 40 hacia arriba. Hay estudios que dicen que empieza mucho antes. Pero la maniobra también va a tener un sentido, ¿cierto? Como esta técnica de vibración Duo Fa, que es sacudir, ¿cierto? La variación. ¿Dónde la voy a hacer? ¿Para qué se utiliza? ¿Ya? ¿Cómo se realiza? ¿Cierto? Todo eso se va aprendiendo, ¿ya? Terapia de sacudimiento para la región del hombro. No es fuerte, sino que es mantenido, ¿ya? Se habla de que es rítmico y que siempre se va haciendo de la misma manera, de principio a fin, la maniobra. Porque en términos generales
al igual que muchas otras técnicas de masaje, hay un periodo de un roce superficial, tomar contacto con la piel, ir sintiendo, ¿cierto? Si es una piel más sudorosa, más de calor, más fría, más blanda, más rígida. El principio, los primeros pasos del masaje, más suave todo. Y en el medio, la transición, está todo lo más técnico, lo más fuerte, lo más profundo. Y el final es igual que el principio. Termino nuevamente más superficial, el roce superficial, la fricción, ¿cierto? Entonces, estas maniobras irían más en la zona de transición, ¿cierto? En la zona más, en la parte media quizás, por decirlo, del masaje, ¿ya? En donde yo voy, ¿cierto? Haciendo las maniobras más específicas o más fuertes. Se le puede hacer a niños también, ¿ya? Y cada una de las técnicas que se van aprendiendo, como les decía anteriormente, tienen una... se llaman de una manera. Voy a tomar un poquito de té. Se llaman de una manera, sirven para algo, tienen una variación, ¿cierto? Y se van conociendo o viendo por grupos, ¿ya? Porque es imposible que se enseñen de una manera específica y de inmediato se aprendan todas. Se comienza aprendiendo las más básicas primero, las de fricción, las row fa, las mow fa, y posteriormente se va aprendiendo las más complejas, ¿ya? Que tienen relación con maniobras combinadas, ¿cierto? Tracción y estiramiento, maniobras que se hacen un poco más, que podrían ser más invasivas, ¿cierto? Bashen Fa, técnica Bashen Fa en el cuello, que es de cierta manera una atracción que se hace, ¿ya? Pero obviamente que hay que saber cómo hacerla, en qué posición. Siempre tengo una mano de apoyo abajo, esta, ¿ya? Y algunas otras técnicas que van fa, que se van también realizando con variaciones o dependiendo de las zonas, ¿cierto? Vemos un poco también de anatomía, porque hay que saber qué es lo que vamos a manipular. ¿Dónde está la T1? ¿Dónde está la C7? Conceptos básicos, sí, pero hay que saberlos. Porque si no, vuelvo a lo que mencionaba anteriormente, la manipulación o la fricción es solamente eso y queda en eso. Pero ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Cierto? Sobre todo si es que quiero, por ejemplo, trabajar con pacientes. Y si me llega un paciente con un informe médico, que pasa mucho, hay que saber más o menos a qué corresponde, ¿ya? ¿Cuál es la parte con la disfunción? ¿Cuál es la parte del dolor? ¿Dónde hay que trabajar? Cervical, torácica, dorsal, lumbar, sacra. Y cada una de esas está compuesta también por una vértebra, ¿cierto? Etcétera, etcétera, ¿ya? Estas son algunas contraindicaciones. Técnica Banfa lumbar, que es una tracción, ¿ya? Estas serían técnicas más avanzadas, ¿ya? Pero también son maniobras del masaje tuina, la tracción de la región de la cadera, ¿cierto? Con una mano hago presión y con la otra tracciono. Movimiento rápido, fluido. En qué pacientes puedo hacerlo y en qué pacientes imposible, ¿cierto? Hay una contraindicación relativa y hay una contraindicación absoluta. En una contraindicación absoluta, obviamente, como su nombre lo dice, está contraindicado absolutamente. No se realiza, ¿cierto? Como por ejemplo en embarazadas, obvio. Como por ejemplo
una persona con una prótesis, quizás de cadera, podría ser relativa o podría ser absoluta, dependiendo, ¿cierto? Del dolor, si es que hay dolor, si es que va por ese motivo de consulta. ¿Cuánto tiempo tiene la prótesis? ¿Ya? Si la tiene hace 20 años, lo más probable es que ese sea el dolor. ¿Podría o no? ¿Cuánto dura una prótesis más o menos? 10 años, 15. Y después hay que hacer como un auto, una mantención. Entonces, si va por ese dolor, podría ser una contraindicación absoluta, ¿cierto? Pero si es reciente, no lleva tanto tiempo con la prótesis, podría ser una contraindicación relativa. Todo va a depender del análisis. Maniobras que se hacen también de tracción a nivel de la parte cervical, a nivel de la parte de la articulación temporomandibular, ATM, ¿cierto? Esto se ve a lo mejor un poco brusco, pero aquí, claro, hay una elevación y un empuje, pero controlado. No es fuerte, ¿cierto? Es, de cierta manera, podríamos decir que hay un estiramiento de la musculatura que está en esa zona y también la del brazo, obviamente. ¿Ya? Entonces, esto también lo vamos aprendiendo. ¿Cuánto? ¿Cómo? La posición que debemos tener con el paciente, la posición que nosotros debemos tener, a eso me refiero, la posición que debe tener el paciente también. Hay una posición específica para hacer el tuina, para no lesionarnos, porque si nosotros hacemos masaje siempre y no tenemos una correcta posición, también a la larga podemos lesionarnos, ¿ya? Herramientas que también podemos utilizar, que se utilizan en la digitopuntura también, en la reflexología podal, que son unas herramientas de madera que también nos pueden ayudar a hacer presión en alguna zona, a no dañarnos la zona del pulgar, que es una de las falanges que más se podría lesionar. ¿Por qué? Porque es la que más tiene trabajo. Y bueno, aquí estamos viendo maniobras igual, como yo les mencionaba. Cada una de estas maniobras sirve para algo, tiene una finalidad, no es porque sí, no es al azar, ¿cierto? Maniobras avanzadas, esto también, ¿cierto? Que es una maniobra de elevación y también de tirar, ¿ya? Una tracción, básicamente. ¿Ya? Hay algunas que se ven un poco más invasivas, claramente son un poco más invasivas, pero tampoco es una terapia o un masaje que tenga que producir dolor para hacer efecto, ¿ya? Ese es un mito. El masaje no necesariamente debe producir dolor o la persona se tiene que subir encima mío y yo sufrir para que sea un buen masaje. Eso es un concepto muy errado del masaje y en términos generales. Obviamente, si yo voy con un dolor específico y el terapeuta me masajea esa zona, me va a doler, pero no necesariamente me tiene que colocar quizá el olecranon, codo, y enterrarme y yo sufrir para que sea algo efectivo. Eso es un mito. Se asocia mucho por un mal concepto que el masaje debe doler para que sea el mejor masaje y sea más beneficioso. Completamente errado, ¿ya? La fotografía acá, claro, se ve un poco invasiva, pero yo no coloco, por ejemplo, acá mi rodilla y tracciono. No, ¿cierto? Es un movimiento mantenido, ¿cierto? Un movimiento
que yo siento hasta qué eje voy a llegar. También voy preguntando, teniendo el feedback del paciente, del cliente, como quieran llamarlo, ¿ya? Y no llevo o sobrepaso ese límite de la movilidad anatómica o del rango anatómico de movimiento que tiene el paciente. ¿Ya? No se sobrepasa. ¿Ya? Hay unas técnicas mucho más invasivas que se hacen en una especie de camilla con unos, eh, como decirlos, como una especie de lo que se conoce coloquialmente como un camarote. Imagínense un camarote, pero este camarote tiene solamente la cama de abajo y la de arriba está el cuadro vacío. Entonces el terapeuta se va afirmando en esos palos para ir masajeando con sus pies la zona de las crestas ilíacas, que se conoce, la cadera, ¿cierto? La zona lumbar, etcétera, etcétera. Eso también es una rama del masaje tuina. Yo tengo unos videos de eso y también los muestro, pero a modo de conocimiento, porque eso no se hace en Chile, ¿ya? Y tampoco tenemos esa cama que no es una cama, es una camilla con unas bases como para que uno se apoye un poco, porque no caigo con todo el peso del cuerpo sobre el paciente, sino genera una lesión, claramente, ¿ya? Entonces, eso es para complementar lo que yo decía anteriormente, que no necesariamente el masaje debe ser invasivo, doloroso, y yo gritar de dolor para que sea un buen masaje o para que sea beneficioso para mi espalda, para mi cuerpo. No necesariamente es así. ¿Ya? Bueno, acá hay algunas... seguimos con lo mismo, ¿cierto? Algunas maniobras que son específicamente para patologías. Después de que conocemos todas las maniobras, vamos viendo algunas patologías específicas. Por ejemplo, síndrome síndrome cervical. ¿Cuáles serían las maniobras más correctas o más acertadas, mejor dicho, para hacer tratar esta patología? Entonces serían todas las AN, serían las TUI, serían las NA, TUI, NA, ahí está la palabra, serían las ANROW y serían las GAN, ¿cierto? Las AN van a ser parecidas a las maniobras que se hacen de acupresión o de digitopresión o digitopuntura, como se conoce también. Las TUI, todas las que estén en la categoría de empujar, van a servir, ¿cierto? Las NA, todas las que sean o estén en la categoría NA, que son de agarrar y de estirar, ¿ya? Todas las ANROW, que son de presión y de rotación simultáneas, con forma circular. Y las GAN, ondulantes. Entonces, después de aprender técnicas básicas, técnicas intermedias, técnicas más avanzadas y técnicas combinadas, incluimos todo y revisamos por patología. De cierta manera, como digo yo, teniendo una receta. Esto es para esto, esto es para esto y esto es para esto. Pero obviamente va a depender del diagnóstico de cada paciente, porque todos los cuerpos son distintos y el motivo de consulta va a ser distinto también. A ambos les puede doler el brazo, pero o pueden tener una lesión de hombro, pero una podría ser hombro congelado y la otra podría ser una lesión de una de las partes de los músculos del manguito rotador, por ejemplo. Entonces lo voy a tratar distinto, porque voy a hacer un diagnóstico y todo lo que hemos mencionado, ¿ya? Para patologías cervicales o cervicobraquial estarían las que son de tracción, por ejemplo, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya?
Voy a dejar de compartir pantalla. Vamos a tener unos minutitos. Ya nos hemos pasado. Llevamos más de una horita, pero vamos a tener unos minutitos para hacer alguna pregunta. Antes de eso, antes que lo olvide, les voy a mostrar las imágenes eh, del cursito, ya de lo que revisamos y de en qué consiste, cuándo es, etcétera, ya antes que lo estaba olvidando. Y de ahí vamos a hacer alguna pregunta si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, ya. Denme un minuto. Ya. Entonces, como les decía anteriormente, les voy a mostrar eh, les voy a mostrar el, las eh, el contenido, ¿cierto? Este es el contenido, esto es todo lo que se ve en este cursito, ¿ya? Hoy tuvimos una clase introductoria de Tuina, en donde conocemos y aprendimos varios conceptos y temas relacionados con esta gran técnica. Y ya la próxima semana comienza un curso que tiene este contenido, ¿cierto? En donde vemos un poco de historia, de introducción, bueno, algunos conceptos de qué es lo que es el Tuina, comparamos también con otras técnicas, hay un poco de evidencia científica, que es lo que mencionaba en el comienzo de esta clase, preparación mía como terapeuta, preparación del paciente, fases de ejecución, actitud que debo tener, eh, cronología de las técnicas, maniobras mixtas, como mencioné anteriormente, mixtas, básicas, avanzadas, compuestas, grupo de patologías, etcétera. Y cuando comenzamos, también se los voy a dejar acá, o se los leo. El 25 de febrero son 5 clases que son de 2 horitas y cada clase está repartida, estas 10 horas, perdón, están repartidas en 5 clases de 2 horitas. Son los mismos días siempre, en el mismo horario y por la plataforma Zoom. Ya comenzando el 25 de febrero, luego el 4 de marzo, 11 de marzo, 18 de marzo y 25 de marzo. ¿Ya? Y también sé que hay un descuento para las personas que se inscriban de manera previa, ¿ya? En el curso. Ahora podemos conversar, o si es que alguien quiere realizar alguna pregunta, voy a ir leyendo los mensajitos que hay, si es que hay, son de ahora o son de hace un rato. Bueno, en el inicio, hola profesor, saludos, saludos a todos. Bueno, Alejandra acá también colocó el programa, ¿cierto? Hay una promoción, también lo mencionó. Eh, no hay un... Profesor, Sí, cuénteme, Erika, ¿cómo sí, está? bien. Quería preguntarle, porque no lo mencionó, pero me imagino que debe ser así. Por ejemplo, pacientes que tienen patologías asociadas a sus emociones, ¿Ya? ¿ya? Y que tienen, por ejemplo, dentro de sus síntomas, mucha pena o tristeza. ¿Se podría usar el Tuina para masajeando, por ejemplo, el Pulmón. meridiano del pulmón? Eh, ¿hay evidencia de que funcione realmente? ¿Y Exactamente, sí. cuántas serían las sesiones que tendría que hacer de masajes para que el paciente tuviera una mejoría? Esa es la pregunta. Ya. Gracias. Deme un minuto que voy a mostrar voy a volver a mostrar lo había mostrado dónde están, deme un minuto, dónde están
el diagrama esto de las emociones. Creo que lo había mostrado. Cada uno de los, como lo revisamos antes, cada uno de los San y de los Fu tiene una emoción que también se le alude a ese órgano. Cuando nosotros detectamos o queremos trabajar a nivel más emocional, también vamos a tener un meridiano o un canal que tiene relación con eso, ¿ya? Es decir, acá lo voy a mostrar. Para su pregunta, la tristeza, ¿cierto? Estaría asociada al pulmón, al meridiano del pulmón. Estas tres cositas que están acá, que es la piel, la tristeza y la sequedad, generalmente de esto están todas asociadas más al San. ¿Ya? ¿Puedo trabajar con el meridiano del intestino grueso? Sí, también puedo trabajar, pero están siempre más asociadas al órgano que es más profundo, que podríamos decir que para estos efectos es más importante, ¿ya? Entonces, si hay un paciente que tiene demasiada tristeza como una emoción específica, sería pulmón. Pero además de eso, yo tengo que ir en esta anamnesis o ir más profundo para saber qué realmente está provocando esta tristeza, ¿cierto? Porque vuelvo al ejemplo de antes, la tristeza sería el resultado de algo, ¿ya? Patrones, por ejemplo, de rumia mental, patrones que tienen relación con la depresión, con las crisis de pánico, con los procesos de angustia, etcétera, también tendrían una relación en la medicina china con la cabeza. Y la cabeza o el Chen, el pensamiento, tanto como físicamente, pero también como internamente, está asociado al corazón. Entonces, ¿por qué estoy mencionando esto? Porque la tristeza sería quizás el meridiano que alude por la emoción, pero lo que lo está ocasionando es esa rumia mental, es ese pensamiento repetitivo, esos rasgos que tiene más o menos parecidos a la depresión, a las crisis de pánico, etc. Hay algo que le está dando mucha vuelta y que está provocando este Shen alterado y por eso está repercutiendo como tristeza. Si se fijan aquí en medio hay unas flechitas y este claramente, si bien tenemos este que va hacia un lado, pero estos también tienen, ¿cierto?, una relación que se llama una dominancia, una contradominancia, una sobredominancia, ¿cierto? Entonces el fuego, puede afectar al metal, o sea, el patrón de rumia mental de Shen puede afectar al pulmón y eso puede estar ocasionando la tristeza. Esta sería la consecuencia, pero la causa está acá. Y complementando la pregunta, yo tendría que hacer tuina en el meridiano del corazón, en este diagnóstico que estoy haciendo, inventando un poco, haciendo en el meridiano del corazón, porque acá está el problema. Y obviamente después podría hacer manipulaciones acá para tratar la causa. Podría ser que también yo hago manipulaciones en el meridiano del corazón solamente y de manera colateral va a cesar un poco la tristeza. ¿Ya? ¿Cuántas sesiones? Eso va a depender. Yo les mentiría si les digo que un paciente en una sesión va a quedar automáticamente curado. No, eso sería mentirles, ¿ya? Y eso va a depender también del avance del paciente, de su motivo de consulta, del nivel de tristeza, del nivel de diagnóstico que yo puedo hacer, ¿cierto? Si yo doy específicamente con ese diagnóstico, yo también converso con el paciente, hablo con el paciente, lleno una ficha y en base a eso yo voy a saber
las directrices donde voy a trabajar. Por eso, como decía antes, es tan importante saber los principios, porque eso me va a dar las herramientas para hacer un buen tratamiento o no. Podrían ser 3 sesiones, podrían ser 6 sesiones o podrían ser más. Generalmente, y desde mi visión, los patrones que tengan relación con las emociones son un poco más difíciles de trabajar o necesitan más sesiones que un dolor específico. Por ejemplo, si tengo un paciente y viene por un dolor o una contractura que tiene a nivel cervical, yo voy a masajear la zona, voy a ver el meridiano, el tendino muscular y quizá en 2 sesiones o 3 sesiones ya no va a haber dolor. Pero ese mismo paciente, si viene con un patrón emocional, tristeza, ¿cierto? Yo, claro, hago el masaje. Quizás voy a llegar a un momento que sea placentero para él, de relajo, pero quizás en una sesión, en 2 o 3, no voy a sacar ese patrón emocional que tiene hace 5 años, o hace 10, o si es crónico. Entonces, desde mi visión, algunas cosas emocionales, sobre todo las que han sido de graduales, ¿cierto? Que llevan más tiempo, son más difíciles de resolver de manera rápida. ¿Ya? Es imposible que si tiene una tristeza o algo de hace 1 año, de hace 2 años, por poner un rango de tiempo pequeño, que yo con 2 sesiones lo libere. Eso sería mentir, ¿cierto? Ahí hay que hacer más trabajo, saber y hacer diagnóstico. Como decía antes, si es la tristeza específica, pero ¿qué provoca la tristeza? ¿Dónde está? ¿Cierto? Es un trauma que tiene, una pérdida, una carencia. También tengo que analizar esa consecuencia, ¿cierto? E ir haciendo diagnóstico, eso también lo aprendemos un poco. ¿Por qué? Porque ahí va a estar en donde yo le apunto o no al, a esta consecuencia, ¿cierto? En el análisis. Yo también pregunto, yo les mando una ficha, llenan una ficha, hay preguntas, hay análisis que hay que hacer para saber eso. Que la tristeza es lo emocional, pero ¿de dónde viene? ¿Por qué? ¿Es carencia? ¿Se siente solo? ¿Tiene una pérdida? ¿Está separado? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el factor que desencadenó esta consecuencia como emoción? Y ahí yo voy a trabajar con varias sesiones, más que quizás un dolor específico. Entonces podrían ser de 3 a 10 o podrían ser más. Eso va a depender, como decía antes, de un buen diagnóstico, de masajear las zonas correctas y también de ir viendo la evolución del paciente, ¿ya? Porque si el paciente también en un tema emocional no pone de su parte, yo puedo ser el terapeuta mejor del mundo mundial, pero si la persona no pone de su parte, yo tampoco voy a poder, ¿cierto?, llegar a resolver temas que eh, no están dentro de mi expertise, ¿no? Así que eso también se va evaluando, es un todo. El cuerpo se manifiesta, pero también tengo que saber por qué se está manifestando. Y ahí está el diagnóstico. ¿Ya? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Hay mensajitos. Gracias por la respuesta y la introducción. Muchas gracias, profesor. Me retiro. Un gusto. Retírese. No hay ningún problema, Paula, que se despide ahí en el chat. ¿Hay alguien que más quiera hacer alguna pregunta, duda, no? Si no, Hola, yo tengo una pregunta, es cuénteme. cortita. Me gustaría saber si tengo que saber algo sobre medicina china para entrar al curso o puedo entrar al curso así nada más. Yo personalmente soy masoterapeuta holística. Ya.
Olga, hacemos un poco de introducción, al igual como hicimos un poco ahora, hacemos un poco de introducción siempre en todos los talleres que yo hago y los cursos que yo hago, siempre hay una introducción, entonces no es necesario saber de medicina china porque se explica acá las cosas principales para poder después hacer el masaje tuina. Y si tú eres terapeuta holística o ya tienes algunas características de algo integrativo, es mucho más fácil, ¿ya? Así que no es necesario saber, no es necesario tener conocimientos, siempre yo voy haciendo una introducción y voy pasando como ahora los pilares. Hoy día fue algo muy resumido en muy poco tiempo, porque teníamos una horita y ya nos pasamos, pero siempre se va entregando un poco de información para que ustedes vayan aprendiendo. Así que no es necesario tener experiencia. Lorena levantó la mano. Hola, buenas tardes, una consulta. ¿Necesitas un maniquí, una persona que te ayude para el masaje? ¿Se hace en el suelo, en un Se hace en tatami? camilla. No, se hace en camilla. Sí, vamos viendo material escrito como ahora y vamos a ver algunos videos también de las prácticas. ¿Ya? Pero es todo por Zoom. Y obviamente la idea es que ustedes después vayan practicando, los que tomen el curso, practicando con algún familiar, algún paciente, etcétera. ¿Ya? Porque la práctica hace el maestro en todo orden de cosas. Entonces, si yo veo algo puede ser el material más fabuloso, pero si yo no practico no voy a entender las maniobras, no voy a entender el cuerpo. Entonces, sí o sí, la idea es que vamos viendo los conceptos, vamos viendo algunos videos también, maniobras. Eso ustedes después los tienen, se manda al correo, los pueden descargar, el ¿Quedan grabados PDF como para igual. repasarlos? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Quedan grabados como para repasarlos? Sí, sí, quedan grabados, todas las clases quedan grabadas y se va mandando clase a clase el material. Si bien, por ejemplo, puede ser un material de 200 páginas, vamos mandando de manera, se hace la clase uno y se manda ese material. ¿Por qué no se manda de inmediato todo? Porque a veces preguntaban cosas o algunas personas se manejan un poco más y preguntaban cosas de la página 200 y estábamos en la página 30 y hay personas que les cuesta un poco más o se enredan. Entonces vamos haciéndolo como por partes. Parte uno, parte 2 son 5 clases. Parte 3 y se van mandando las clases. Se va mandando el PDF también. La clase queda grabada, se puede descargar. Eso también es un plus. En otras partes la clase está por un tiempo, después se elimina. Acá la pueden descargar, entonces la pueden tener ahí para volver a repasar y después cuando se termina todo, ahí se les manda también un certificado de aprobación o de participación del curso. Eso. Gracias, gracias por tu respuesta. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, duda? ¿No? Todos quedaron expertos en Twina. Ya chicos y chicas, les doy las gracias por estar a todos, a todas. Ahí en el chat también que tenemos en el WhatsApp pueden ir preguntando, pueden hacer sus acotaciones, sus felicitaciones, sus saludos, sus abrazos, todo bienvenido. Y también pueden ahí hacer las consultas, comunicarse de manera interna los que están interesados también en tomar este curso. Sé que hay una oferta que es por un tiempo para los que se inscriban de manera previa. Así que me despido. Ahí los voy a estar leyendo también en el chat. Y un saludo a todos, que tengan una buena semana y me despido. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, chao.